Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a, a la videoconferencia número 30. Estamos ya, significa para nosotros ya 2 años y medio que venimos trabajando con esta propuesta, que significa ya no solo leer a los autores, sino también ponerse en contacto directamente con ellos, escucharlos, ver sus gestos, cómo se expresan, eh, y es una vía más que disponemos para difundir información, conocimiento, trabajo de investigación de autores de distintos países del mundo. Así que buenas tardes acá a todo el continente americano, buenas noches en España, que tenemos a José Martín Gamonales hoy de España y otros países de Europa y África. Ya es medianoche en Asia y Oceanía, así que estamos iniciando este encuentro, el número 30 de esta saga que propone la revista Lecturas Educación Física. Bueno, para iniciar, bueno, nuestro trabajo en estas últimas semanas fue bastante intenso, sobre todo en leer trabajos, eh, trabajar con los revisores externos, anticipar algunos trabajos que ya estamos preparando para el número de octubre. Les comento que estamos recibiendo trabajos permanentemente, eh, así que bueno, toda la gente interesada ya está invitada a participar. En cuanto a la parte quizás más visible de nuestro trabajo, este mes dedicamos la etapa, bueno, estamos viendo que ya falta menos de un año para que se inicien los Juegos Olímpicos en París. Tercera vez que se va a hacer en la ciudad de París. Recordemos que los Juegos se hicieron en 1900 y 1924, así que prácticamente un 100 años después se van a volver a hacer en esa misma ciudad. Y lo que estamos viendo es que hay toda una serie de movimientos, de cuestiones geopolíticas, quizás en parte similares a otras situaciones que ya ocurrieron, que pueden impactar en el evento. En principio, por ejemplo, ya sabemos que el Comité Olímpico Internacional no envió invitaciones a los comités olímpicos de Rusia y Bielorrusia. También creo que en Guatemala hay algunos conflictos y no le envió. Este, y después hay toda una serie de problemas, de conflictos internacionales, que veremos si esto impacta o no impacta, sobre todo lo que está pasando en África con toda una suerte de movimientos de descolonización, justamente eh, de enfrentar a los franceses. Así que, bueno, estamos atentos a esto que está pasando y que son elementos que articulan el mundo del deporte con el campo de la cultura, de lo que pasa en la sociedad, y que obviamente le da un interés mayor al evento. Así que hecha ese trabajo, bueno, hicimos también, lo otro que estamos trabajando mucho es con inteligencia artificial, que nos está ayudando en los dibujos de las tapas. Esta vez eh, articulamos este símbolo de París, que es la Torre Eiffel, con con los conflictos en África, y justamente cómo articula ese símbolo también, ese icono olímpico que son los 5 anillos, y que, bueno, de por sí ya tiene toda una imagen bastante este, estereotipada, ¿no? Poner que el anillo negro es África, el amarillo es Asia. La verdad que esto es ya medio de otra época. Habría que empezar a pensar otro tipo de símbolos que sean más acordes a una sociedad más igualitaria, en la cual los países están reclamando hablar de tú a tú en las mismas condiciones, y no que haya cierta superioridad de ciertos países sobre otros. Así que hechas aclaraciones, vamos a iniciar con los expositores.
El primer trabajo que vamos a escuchar va a ser el de Emiliano Naranjo. Él escribió un artículo que es uno de los temas de un desarrollo que ya le lleva más de una década. El título es Genealogía del cuerpo docente en la educación en Argentina. ¿Dónde están los cuerpos que faltan? Emiliano es doctorando en educación, licenciado en educación física por la Universidad de La Matanza, especialista en gestión educativa y magíster en educación. Trabaja como docente en la Universidad Nacional de Hurlingham. Es consultor pedagógico en la dirección de escuelas en la modalidad de educación especial y educación física. Es referente seleccionado por la UNESCO como defensor de la educación e inclusión para América Latina y el Caribe y es autor del libro Malestar del Educador. Así que la voz de Emiliano Naranjo, vamos a escuchar acá su presentación. Eh, Recordemos que la conferencia la pueden seguir también por el vivo en Facebook. Hola, ¿cómo están? Este audio es para comentar el artículo que escribí para la revista recientemente, Genealogía del cuerpo docente en la educación argentina, ¿dónde están los cuerpos que faltan? Antes de iniciar un breve comentario respecto al artículo, quiero agradecer a Tulio Buterman, como siempre, que pone a disposición de los autores la posibilidad de que en este caso podamos sumar artículos que en mi caso particular entiendo conveniente y disfruto poder hacerlo para que la educación argentina, la educación latinoamericana sea verdaderamente más plural y por lo menos se planteen cuestiones como la que humildemente intento plasmar en el artículo, donde hablo de que en la educación argentina, desde los orígenes de su formación, de cómo fue pensada, hay cuerpos que faltan, porque los elegidos para ser maestros o maestras tenían ciertas características puntuales que tenían que ver con la forma del cuerpo, con su comportamiento civil y moral, y estas características originarias eh, dejaban fuera a muchas otras realidades, a muchos otros cuerpos, a muchas otras representaciones. Eh, en este contexto, entonces propongo a los lectores de la revista que piensen qué cuerpos quedan fuera o quedaron fuera originariamente de la formación docente argentina, pero que específicamente lo hagan en dos claves. Una es la clave política y la conformación de lo que sería el campo propio docente, y otra es la clave en materia de las representaciones sociales y de qué es lo que se quiere mostrar cuando se habla de un docente o de un cuerpo docente que al mismo tiempo responde a un modelo político de país y de cómo este país fue pensado para el caso argentino originariamente a través de los docentes que se presentaban en las aulas y de los cuerpos que estos portaban en su momento, ¿no? Y en este contexto hago hincapié especialmente en la falta de docentes con algún tipo de discapacidad y me pregunto dónde están esos cuerpos, ¿no? Esos cuerpos de personas con discapacidad. Para eso utilizo la conceptualización de Nillo de Led que hace respecto a las representaciones sociales. Ella establece tres características de las representaciones y dice que en la unión de estas tres características se produce lo que conocemos como representación social o esquema en base al sentido común de lo que creemos debe ser eh, un comportamiento, un cuerpo, un profesor en este caso, ¿no? Habla de la intersubjetividad, de la subjetividad y de la transubjetividad que detalladamente están explicadas en el artículo y en un esquema. Entonces también hablo que esta representación social que se construye del ser docente atada a un contexto político de país que se pretendía, deja fuera a los cuerpos de personas con discapacidad y entonces enumero históricamente cómo los cuerpos de las personas con discapacidad fueron tratados en el marco educativo, afincado en la teoría de representaciones sociales. Y cuento un poco ahí en el artículo una genealogía de cómo estos cuerpos fueron tratados
en principio que eran, se los creía enviados del demonio y que eran excluidos de cualquier tipo de formación en términos educativos, y luego esto fue de alguna manera cambiando y llegamos a instancias en donde hoy, por lo menos para el caso argentino, hay escuelas particulares que de acuerdo al diagnóstico y a la situación de discapacidad permiten que determinados cuerpos las habiten y las transiten. Aún así, permitiendo este tránsito y esta eh, habituación, digamos, este camino por las instituciones, en función de sus denominaciones, estas personas y estos cuerpos que transitan las instituciones son a su vez estigmatizados y a su vez no se les permite ser docentes porque están pensados estrictamente para el campo de quienes son solo estudiantes o quienes son investigados, no necesariamente quienes pueden ser docentes o quienes pueden al mismo tiempo investigar. Hay en el cuerpo de las personas con discapacidad un eterno posicionamiento al, a ser aniñados y al ser estudiantes. Si bien uno puede ser estudiante toda su vida, en este caso tiene efectos muy puntuales, ¿no? Nunca son pensados como profesores, nunca son pensados como docentes, o casi nunca, principalmente porque se considera que son cuerpos que no pueden y que son cuerpos que históricamente no fueron pensados para que puedan trabajar y que puedan aportar a la sociedad. Y en ese contexto, el artículo tiene también un desarrollo que vincula a la situación de explotabilidad de los cuerpos de personas con discapacidad con una, un vínculo con lo que necesita el capitalismo hoy por hoy para poder explotar a los cuerpos, y en este caso las personas con discapacidad no resultarían explotables, por lo cual tampoco resultarían candidatos o candidatas para ser docentes. Como reflexión final, el artículo entonces interpela o intenta interpelar estas cuestiones y a su vez poner sobre la mesa que son cosas que si el lector se siente comprometido, tenemos que obrar para poder cambiar y para poder arribar a una sociedad y a una comunidad global bastante más justa de la que tenemos, y en ese camino estamos, y volvemos a agradecer a la revista y a los colegas que están seguros compartiendo este espacio por el tiempo de escucha, lamentándome no poder compartir con ustedes un tiempo concreto y sincrónico. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Emiliano, gracias por tu aporte. La verdad que es, sos un autor una persona que ha cambiado la mirada que tiene mucho sobre la educación física, sobre la educación. Y bueno, invitamos a todos a leer ese artículo que echa luz sobre una problemática que todavía está pendiente de resolver. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro próximo expositor. eh, es Orlando Llamas Cruz. Escribió junto con otros autores un artículo que se titula El papel del profesor de educación física para un deporte escolar transformador, una perspectiva emancipadora. Orlando es licenciado en educación física por la Universidad de Chihuahua en el norte de México. Así que, Orlando, bienvenido al encuentro y adelante con tu exposición. Hola a todos, gracias por el espacio. Buenas tardes desde México, capital. Y bueno, ya se ha presentado. Gracias, Tulio, por el espacio para participar de la difusión de este artículo, que hoy por hoy, por lo menos en México, puede resultar interesante en el sentido de que con las reformas educativas se está dando una aproximación a la pedagogía crítica y a la recuperación de los conocimientos ancestrales para una puesta en común. En ese sentido es que el presente artículo aborda una temática relacionada con la pedagogía crítica, con la enseñanza reflexiva en el deporte escolar, que en algún sentido está siendo enmarcada desde el sistema hegemónico político, neoliberal y capitalista que finalmente ha sobrepuesto intereses relacionados con un eficientismo biológico,
con mercantilismo, haciendo del bien común un bien de consumo, y también sesgado por un currículo técnico y práctico desde una enseñanza no reflexiva, hablando de los reglamentos, de las técnicas y sobre todo de preguntas que están pendientes en la agenda relacionadas con ¿y para qué es el deporte? ¿Para qué es el rendimiento? ¿Cómo esto se suscribe a un proyecto de nación? Y en ese sentido, la enseñanza reflexiva como apuesta pedagógica y didáctica centrada en primera instancia desde la formación inicial y la formación permanente del profesorado de educación física y deporte, en donde se aspire a un modelo de profesional que reflexione en primera instancia sobre su propio desempeño, sobre su propia práctica, y que simultáneamente, dentro de un proyecto de nación que busque emanciparse del sistema hegemónico, pues permita a los estudiantes, a los deportistas, problematizar sus prácticas para que de ese modo se aspire a formar deportistas ciudadanos comprometidos con este mismo proyecto de nación, ideológicamente definidos, y que en algún sentido esto se concreta en la didáctica. Hemos visto en la literatura que hay bastante producción en torno a las pedagogías críticas y con ello a ideas y discursos que son interesantes por la manera en que abordan la realidad y que sin embargo necesitamos concretar en acciones educativas efectivas dentro del campo laboral. Esto pues como una postura antagonista ante la propuesta hegemónica reproductiva del sistema, y que en ese sentido el profesional encargado de dirigir el deporte escolar pues haga ajustes a su enseñanza, donde los contenidos actitudinales, procedimentales, conceptuales, aporten verdaderamente a la conformación de la personalidad y que despierten la sensibilidad crítica de los estudiantes, enfatizando sobre procesos cognitivos que le permitan simultáneamente situarse en el espacio y en el tiempo como sujetos históricos, y de ello se desprende que se propone también otra propuesta didáctica, el sistema de tareas tácticas, que implica que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se declaren principios pedagógicos y didácticos como metodológicos, que se define el problema educativo por atender, que se contextualice el objeto de estudio, que se articulen los propósitos a estos objetos, que se determinen los contenidos en función de la relevancia para la emancipación y que se implementen metodologías activas en donde los medios y las formas organizativas sean pertinentes. Finalmente, para que haya una evaluación formativa que permita conocer cómo los estudiantes se están acercando a esos propósitos planteados en vías de situarse en el proyecto de nación emancipador. Finalmente, como reflexión, está el hecho de que esta construcción del conocimiento que sea colectiva permita implicar la multiplicidad de voces y que donde se pueda develar las contradicciones a las que se han llegado a lo largo del tiempo y con ello verdaderamente se transformen las prácticas. Básicamente es la temática del artículo. Espero que este avance sea pues de su interés para la lectura completa. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que es un tema de enorme interés para el área. A ver, yo, para que amplíes un poco, pensemos, ¿no? Llevar esto a ampliar el pensamiento y reflexionar sobre la propuesta del artículo. A ver, pensemos, no sé, 3 o 4, digamos, puntas, líneas, ideas, fuerza que un profesor de educación física escolar tiene que tener sí o sí, digamos que lo debe acompañar
si quiere, digamos, adhiriendo a esta mirada crítica, a esta mirada reflexiva que vos estás planteando. O sea, ¿qué elementos sí o sí uno debería tener en cuenta para llevar a cabo este proyecto? Porque, a ver, este es uno de los temas, yo creo, acá está José, después podemos discutir o ampliar un poco esta idea, pero bueno, esta es una pregunta, ¿no? Que muchas veces los profesores se hacen, o por lo menos yo siempre me la hice. Este es una, una, una idea, digamos, hacia dónde va el norte, cuál es la estrella, ¿no? Más allá que no se llegue exactamente, pero hacia dónde habría que apuntar. Vos por lo menos dijiste algo, un tema que en México, yo estando en México lo vi, esto de que en México, por ejemplo, las prácticas corporales de los de los, eh, de los habitantes, digamos, antes de la llegada de los españoles, de los europeos, esto se sigue recreando en las escuelas. Ahí hay un punto interesante, hay una punta, digamos, de reivindicar la cultura local, la cultura popular, la cultura ancestral. Yo creo que ahí tenemos una punta interesante donde los profesores pueden tener un contenido para desarrollar esta idea. No sé si alguna otra ya tenés más o menos pensada, alguna idea. Sí, claro, Tulio. Hay dos cosas. Entre ellas, la primera es que prevalece el empirismo en el profesor de educación física y el entrenador deportivo. Entonces, pensando en la formación inicial y permanente, pues de inicio que haya un dominio sobre teorías del aprendizaje, que haya dominio sobre enfoques pedagógicos y dominio también sobre modelos didácticos, que esto permita reflexionar al profesional sobre su práctica y que simultáneamente permita a los estudiantes reflexionar sobre la suya. Por eso aspiro a mencionar la propuesta del sistema de tareas tácticas de Dorantes en 2006, porque dentro de su modelo plantea ya una pausa de reflexión-acción, donde se problematiza sobre lo que está sucediendo en la práctica de la clase de educación física y el deporte. El segundo que tú bien mencionas y que forma parte de un artículo que se está preparando para la posterior publicación, ojalá que se dé, es el hecho de cómo estamos recuperando nuestro conocimiento desde el pensamiento tolteca o toltecayotl, decimos en náhuatl, que surge de una propuesta de León Portilla en los años 70 del siglo pasado para resignificar el pensamiento de la cultura tolteca a lo largo del país y que por supuesto por ahí, aunque no se investigó a profundidad por los cronistas europeos y tampoco por los actuales investigadores, es el hecho de que se concentran, hablando de juegos y deportes autóctonos, de mitos como lo de los sacrificios. Pero hoy día, que también hay investigaciones que revelan que eso no es posible por diferentes razones, estamos viendo que la civilización que se alcanzó hasta el siglo XVI y antes de la irrupción europea en el país, había contenidos formativos y didácticos que tenían sus principios y uno de ellos es aprender para vivir en armonía, propuesto por la toltequidad. Y por supuesto que en los Calmecac y en los Telpochcali había, además de la fuerte disciplina, no solo como condicionamiento o domesticación del cuerpo, un fuerte contenido ético. Y eso, posicionándolo en nuestros tiempos, forma parte del perfil de un profesional, la ética como eje articulador y, por supuesto, el dominio teórico práctico sobre su campo de conocimiento, además de la legitimación institucional por haber completado, digamos, los créditos y mostrar capacidad en el ramo. Me parece que por ahí hay tres líneas muy interesantes de hacerlas presentes y de evidenciarlas en la práctica. Gracias. Bueno, no, gracias a vos porque contestaste completamente esta inquietud que muchos tenemos y que evidentemente, bueno, hay ahí un pendiente de esta producción, ¿no? Imagino que avanzarán por ese lugar y bueno, estaremos atentos en todo lo que podamos sumar y colaborar y desde ya contar con nosotros porque
realmente es una propuesta por demás relevante para el campo de la educación física, ¿no? Así que bueno, bueno, vamos a Ya pasar. viene pronto. Sí, sí, dime, sí, sí. Ya viene en camino, está gestando ahora mismo. Bueno, no importa el tiempo que tarde, pero son producciones y hay que trabajarlas y hay que pensarlas y hay que documentarlas y vale la pena avanzar sobre ellas. Bueno, bueno, un gusto haberte escuchado. Después seguiremos debatiendo. Vamos a presentar a nuestro próximo expositor, José Martín Gamonales. Él es doctor en Ciencias del Deporte, trabaja en la Universidad de Extremadura en España y en la Universidad Francisco de Vitoria también en España. Así que nuevamente, José, bienvenido a vos también y bienvenido a tu grupo, a todo ese enorme grupo que trabaja con vos, pero bueno, hoy sos vos el que da la cara, el que está presentando el trabajo, pero vaya nuestro saludo a toda la gente, a todos los componentes de ese grupo y, y reconocerles el trabajo permanente y fecundo que siempre hacen y que no para, ¿no? Así que bienvenido a esta presentación. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria. En primer lugar, dar las gracias a Tulio por esta oportunidad nuevamente y queremos exponer nuestro trabajo, el Pinkeball, deporte alternativo para el área de educación física, de los autores José María Barranca Martínez, Víctor Hernández Beltrán y, por supuesto, yo, José Martín Gamonales Puerto. El principal motivo de realizar este trabajo es porque actualmente el deporte es un fenómeno cultural, como sabemos todos, se encuentra muy arraigado en nuestra sociedad y durante su práctica se desarrollan valores y sentimientos. Por ello, los profesionales de la educación física deben introducir nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevos contenidos con la finalidad de que adquieran adherencia y motivación hacia el alumno con esta finalidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, el área de educación física se encuentra inmersa en el proceso de cambio y evolución como consecuencia de los nuevos modelos pedagógicos. Además, es un área donde da lugar al desarrollo de valores y actitudes, siendo los juegos y deportes alternativos unos grandes contenidos para desarrollar todos los valores que hemos dicho anteriormente. Por tanto, los juegos y deportes alternativos son contenidos que entran en la educación física con gran fuerza y suponen un enfoque muy vivencial y cercano a los intereses de los alumnos. Por tanto, debido al auge de los deportes y juegos alternativos y de su importancia dentro del sistema educativo, así como en concreto del área de educación física, el presente trabajo que presentamos tiene finalidad de dar a conocer un juego que en España se conoce, pero en algunas zonas del mundo todavía no se ha desarrollado. Por eso era nuestra principal finalidad, para darle visibilidad. Concretamente es el Pinkeball, es un deporte que está ganando popularidad en los últimos años. Fue creado para fomentar la práctica físico-deportiva en familia y con materiales reciclados. Es un deporte practicado por todo tipo de personas, atendiendo en su normativa a las personas con discapacidad, que es un hecho muy importante. Ya estamos incluyendo a las personas con diversidad funcional. También este juego deportivo cuenta con unas características de otros deportes tradicionales que garantiza la motivación, atracción y la facilidad en su práctica. Esta modalidad deportiva mezcla el funcionamiento y normativa de varias disciplinas, como son el tenis, bádminton y el tenis de mesa. Además, la práctica del pickleball en el tiempo de ocio va a permitir una mejora del bienestar, disminuyendo el riesgo de padecer depresión. Porque actualmente, como sabemos todos, van en aumento los problemas de salud mental. Por lo tanto, esta es una herramienta fundamental también. Por ello, esta modalidad presenta unas características novedosas y necesarias para su implementación en el área de educación física, pudiendo ser utilizada como medio para el desarrollo y favorecer el trabajo en equipo y la inclusión de todo el alumnado. Por lo tanto, la elaboración de este documento se pretende dar una visibilidad al pickleball y fomentar su utilización dentro del ámbito de la educación física, como elemento inclusivo, novedoso y motivante. En este documento también hemos explicado brevemente cómo es el reglamento.
Además, esta modalidad cuenta con un apoyo de la Federación Profesional del Pickleball, que ha implementado un reglamento básico para su juego. El terreno de juego destinado para ello va a presentar una forma rectangular, cuyas dimensiones son de 6 metros de ancho por 13 de largo, que en cualquier pista de cualquier colegio tiene cabida. En cuanto a los materiales, se pueden hacer con materiales reciclados o se pueden comprar. Se precisa bolas, palas, una red que separe ambos campos, ropa y calzado adecuado que no interfieran en la distracción del rival, ni produzca un deterioro en el campo. Luego, el principal objetivo de esta modalidad es conseguir puntos para llegar a la meta establecida por ambos equipos o el árbitro previamente, siendo esta meta 11, 15 o 21 puntos, existiendo una ventaja siempre de 2 puntos, como sucede, por ejemplo, en el tenis de mesa. El tiempo de juego dependerá de las acciones de los participantes y luego el juego se inicia siempre con un saque, para ello se debe realizar golpeando la pelota por debajo de la cintura, realizando un movimiento de abajo hacia arriba y además se debe sacar en forma diagonal, como si fuera el saque del servicio del tenis. El jugador que saca debe posicionarse por detrás de la línea de fondo del campo, por el contrario, el jugador que recibe debe ubicarse en cualquier zona de la pista. Las reglas principales de esta modalidad son el saque por debajo de la altura de la cadera, el saque realizado por un jugador o equipo que gane el punto anterior. Cada equipo debe realizar al menos un golpe de fondo antes de poder realizar un golpe de volea. Y el punto se otorga tras 2 botes de la pelota en el campo rival o tras el golpe fallido del rival. En cuanto a la metodología que se pueden aplicar para desarrollar este juego o deporte en el aula de educación física, se puede decir que existen diversidad de metodologías y estilos de enseñanza. Por ello, cada profesor debe adecuarlo a sus necesidades y a las características del alumnado. Y se recomienda, por ejemplo, el modelo de educación deportiva, que está ahora actualmente muy de moda, puesto que permite desarrollar el empoderamiento y la autoconfianza con el alumnado. Además, en este documento hemos dado unas breves recomendaciones para que se puedan realizar adaptaciones curriculares, como por ejemplo son realizar un registro de los conocimientos adquiridos durante la sesión de la clase de educación física, proponer variantes de las tareas y actividades desarrolladas, desarrollar juegos, tareas y actividades en función de la lesión, así como indicar el ritmo de trabajo del resto de compañeros, ayudar en toma de decisiones a los compañeros, presentar un rol paralelo al docente, ya sea como guía, evaluador o ayudante. Y en cuanto al docente de educación física, se propone tener en cuenta diferentes aspectos a llevar a cabo las adaptaciones curriculares, como son el medio de enseñanza-aprendizaje, la metodología o el estilo y el objetivo de la tarea motriz a desarrollar. Además, en este documento hemos hecho una breve cronograma de diferentes sesiones para que las personas que quieran llevarlo a cabo puedan tener unas nociones básicas de cómo llevarlo. Por ejemplo, la primera sesión sería la explicación de qué es el pickleball. Luego, la segunda sesión iría relacionada a cómo introducir la raqueta, cuáles son las posiciones principales. Luego, la tercera sesión estaría enfocada a realizar diferentes golpes y conocer las limitaciones de la pista. La cuarta sesión serían partidos individuales y dobles, y luego en la quinta sesión sería realizar una competición entre los miembros del aula. En cuanto al docente, debe llevar a cabo sesiones innovadoras en clase de educación física con el objetivo de fomentar la motivación del alumnado. Y luego, entre las principales conclusiones que hemos extraído de este trabajo, es que la educación física se encuentra en continuo cambio, por ello tenemos que adaptarnos a las necesidades actuales. Luego, los juegos y deportes alternativos garantizan con su práctica el desarrollo de una serie de beneficios al alumnado, como son la adquisición de hábitos saludables relacionados con la práctica de la actividad física o el fomento de valores con el compañerismo, solidaridad o el trabajo de equipo. Y en cuanto a la modalidad que hemos presentado, unas reglas similares a otras modalidades deportivas como el tenis, el bádminton o el tenis de mesa, garantiza la rápida y fácil comprensión para su práctica físico-deportiva. Por lo tanto, es una modalidad que no requiere una gran técnica para su práctica, facilitando así su desempeño por parte mejor de la población, en este caso serían el alumnado. Y hasta aquí sería mi breve presentación. Y ya está, si tienen alguna pregunta,
lo podemos resolver tranquilamente. Y yo creo que me ha cogido los 5 minutos, ¿no? Sí, pero excelente. José, más que una pregunta, es una sugerencia, una idea para próximo artículo. Ustedes que han desarrollado ya una cantidad interesante de deportes alternativos, quizás sería interesante hacer como un estudio más transversal, ¿no? Imaginar, por ejemplo, no tanto presentar pensar el estudio al revés, como decir, bueno, ¿cuál de estos juegos serían todavía más, o sea, si uno quiere desarrollar ciertos contenidos particulares, ¿no? De la educación física, por ejemplo, la inclusión o desarrollar determinado valor o el trabajo en equipo, o sea, ¿cuál de estos juegos sería el que más, digamos? O a lo mejor hacer cierta valoración en cuanto a la selección del juego de acuerdo a cierto objetivo que uno querría desarrollar en las clases, ¿no? Se me ocurre interesante pensar un trabajo así. No sé si se entiende la sugerencia. Nosotros ahora, actualmente, ¿vale? Te voy a comentar, ¿vale? La rosquilla es un juego alternativo, ¿vale? Que fue el creador de un chico de Mérida, de Extremadura, de España, ¿vale? Y ya vamos un poquito más allá. Es decir, al alumnado le hemos colocado GPS. Es decir, para conocer la carga interna y la carga externa y ver también el estrés a lo que están sometidos. Y a la misma vez hemos utilizado distintas metodologías, tradicionales e innovadoras, ¿vale? Para ver si realmente funciona, si no un estilo, otro, que ya estamos también pensando en eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Y ver si, por ejemplo, con la metodología tradicional tiene más carga, tiene menos carga, ¿sabes? Y a la misma vez, después, cuando terminan la sesión, realizan un cuestionario para ver cómo se encuentra fatigado y demás. bueno, Ya vamos un pasito también más allá. seguimos trabajando, ideas, parece ser que no es lo que falta acá. ¿Eh? Y que el problema es que tenemos muchos artículos este año. Y bueno, pero hay que hacerlo, hay que trabajarlo, para eso estamos. Ya, pero que este año vamos a batir los récords. Bueno, adelante con eso entonces. Bueno, vamos a presentar a nuestra próxima expositora, Claudia Cataño. Ella es el artículo que publicaron con otras profesionales, se titula Cambios en el rendimiento de los deportistas profesionales tras la pandemia del COVID-19, diseño y validación de un cuestionario. Claudia es magíster en economía, es profesora del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, está en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y es responsable de docencia en asignaturas de introducción a la economía. Así que, Claudia, bienvenido. La revista siempre da bienvenidas muy especiales cuando podemos entablar debates interdisciplinarios, así que es un momento emocionante para nosotros. Así que, bien, porque te podemos hacer preguntas y articular cosas y pensar ideas, ¿no? Que eso es lo que nos ayuda a pensar cosas, a cambiar cosas. Así que adelante, Claudia, con tu presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias, Julio, por darnos esta oportunidad y en la revista para haber publicado este estudio, que en realidad lo empezamos a hacer durante la pandemia, en el año 2021-2022, fundamentalmente buscamos de alguna manera medir, como economistas que somos, los efectos de la pandemia sobre los deportistas profesionales. Y en realidad lo que encontrábamos era evidencia de que claramente los efectos eran negativos sobre el rendimiento. En realidad buscamos, y son distintos trabajos que estamos haciendo, buscamos medir los efectos de la pandemia sobre distintos aspectos que hacen a un deportista, como tiene que ver el rendimiento en particular de este trabajo, pero también efectos sobre el entrenamiento, sobre la alimentación,
sobre aspectos psicológicos de los deportistas, incluso sobre aspectos institucionales. Armamos cuestionarios para estas distintas temáticas. Y lo que veíamos en distintos estudios sobre la evidencia empírica era que claramente los efectos sobre estas cuestiones eran negativas, pero lo que veíamos era que había dificultades para medir de alguna manera las características y la magnitud de esos efectos. Y entonces surgió la idea de hacer este cuestionario, digamos, un cuestionario validado para justamente cuantificar los efectos que tuvo la pandemia sobre, en particular, en este caso, sobre el rendimiento de los deportistas profesionales. ¿Y qué es un cuestionario validado? Bueno, validar un cuestionario implica demostrar que este cuestionario mide lo que pretende medir. Es decir, sirve para el propósito para el cual fue diseñado. Y eso es lo que nosotros intentamos. Realizar un cuestionario validado, que sirva para medir justamente los efectos que en este caso la pandemia tuvo sobre el rendimiento de deportistas de élite. Tomamos deportistas que pueden ser de distintas edades, de distintas disciplinas, etc. Para eso, lo que hicimos fue hacer un cuestionario dividido en 3 grandes bloques. Un primer bloque donde se recoge información básica del deportista: edad, género, nivel educativo, lugar de residencia, la competencia a la que él está aplicando, nivel de ingresos, si efectivamente estaba percibiendo ingresos por esta actividad. Un segundo bloque donde se preguntaba al deportista si se había contraído la enfermedad de COVID-19 o, digamos, y si en ese caso se había tenido controles, que hacer controles, qué controles, y si había tenido secuelas posteriores a la enfermedad. Y un tercer bloque específicamente donde se evaluaba el rendimiento, y ahí hacíamos 7 preguntas, una de ellas con 6 ítems adicionales, específicas sobre el rendimiento. Este cuestionario se envió a 23 expertos, tanto deportistas profesionales como entrenadores de distintas especialidades. Involucraban, bueno, el tenis, fútbol, golf, básquet, y de distintos países, fundamentalmente de habla hispana. Y la idea fue esta: no que ellos contestaran el cuestionario, sino lo que tenían que hacer era valorizar si los ítems o las preguntas que nosotros habíamos incluido en este cuestionario de alguna manera resultaban apropiadas, claras, accesibles, si cubrían todos los aspectos, en este caso del rendimiento, que tendrían que ser evaluados, y si cubrían además otras eventualidades que podrían haber estado atravesados durante la pandemia. ¿Qué tenían que hacer con esas preguntas? Bueno, tenían que valorarlas de 1 a 5. 1, indicando si era poco relevante; 5, si era altamente relevante hacer esa pregunta para evaluar el rendimiento. Y también, además, se les pidió que una vez que completaban esa valoración de todas las preguntas del ítem, evaluaran el cuestionario en general 4 aspectos: la cobertura, las variaciones pre- y post pandemia que hayan tenido en cuanto al rendimiento, la claridad en la enunciación de las preguntas, y en un cuarto punto la duración o la longitud del cuestionario en sí mismo. Ellos además estos expertos podían a su vez
incorporar, modificar o eliminar algunos de los ítems según el criterio, su criterio, ¿no? Personal. Y para validar el cuestionario, bueno, utilizamos técnicas estadísticas, no me voy a meter demasiado, pero digamos, básicamente utilizamos la técnica mediante la B de Aiken, que valora, es un indicador que varía entre 0 y 1. 0, si los jueces no están de acuerdo con la incorporación del ítem en el cuestionario como validez para medir el rendimiento, y 1, si hay consenso respecto de la validez del contenido. A su vez, trabajamos con intervalos de confianza que se obtuvieron por el método de SCORE, y para reforzar la validez del contenido utilizamos el estadístico alfa de Cronbach, que en realidad lo que buscaba es medir el grado de coherencia interna que teníamos en las respuestas que nos habían dado los expertos. En general, para ir terminando, no sé cuánto tiempo, todos los resultados en todos los ítems se dieron valores de B de este indicador cercanos a 1, superiores a 0,8 y la mayor parte mayores a 0,9, con lo cual, en términos generales, podemos decir que el cuestionario que presentamos puede ser considerado válido para medir los efectos de COVID sobre el rendimiento. Y esto es muy importante porque ya tenemos un instrumento que podemos utilizar o puede ser utilizado en situaciones en donde los deportistas presenten alteraciones en la rutina del entrenamiento y que tengan, digamos, tiempos prolongados de falta de competencia. Entonces, este cuestionario puede servir para medir y valorizar de alguna manera los efectos que eso tiene sobre el rendimiento de los deportistas profesionales. Bueno, y no se quedó abierta las preguntas. Es una cuestión más técnica. Sí. No, justo una pregunta que yo quería hacerte justamente era esa, o sea, si bien ustedes lo hicieron en el contexto del COVID-19, de la pandemia, ¿en qué otra situación? Pero bueno, eso ya lo contestaste. En realidad otra pregunta más epistemológica, mi pregunta. ¿Cómo es que un grupo de economistas, digamos, de repente se les ocurre tomar el deporte como para estudiarlo, ¿no? Esa es una pregunta que me hago porque alguna de ustedes tiene algún perfil que trabaja el tema de economía y salud, que la verdad que me llamó la atención, me llamó mucho la atención. Es un tema que es un tema de mucho interés en la educación física, ¿no? Porque sobre todo en la educación física muchas veces esta cuestión de que es desvalorizada, pero en realidad hay muchos, no hay muchos, pero los pocos estudios que existen hablan que la actividad física es un elemento clave en la salud pública, ¿no? Pero bueno, ahí está dos preguntas te voy a hacer para que digas todo junto. Una es esta, ¿no? ¿Cómo surge, cómo se les ocurre, digamos, más allá que imagino la situación de pandemia y que ahí brotaban, ¿no? los entusiasmos por seguir estando activo. Y la otra gira en torno a qué otra cuestión se les puede ocurrir como aporte, porque, bueno, yo creo que el aporte es muy valioso, o sea, digo, acá hay se abrió una brecha, un interés, y por eso va la otra pregunta, ¿no? Sé qué otra cuestión puede surgir, o se les ocurre, o si paralelamente que planteaban esto, a veces ocurre esos intercambios y que a alguien se le ocurre, mira, a partir de acá se puede pensar otras cosas. Contanos un poco esto, Claudia. Bueno, en realidad el interés surgió ya hace varios años porque un grupo de economistas que de alguna manera estamos vinculados al deporte, básicamente por hijos profesionales, deportistas profesionales, creamos en la Universidad Nacional del Sur la licenciatura en deporte. Todavía no está
no empezó a dictarse, pero ya está creada la carrera de licenciatura en deporte en la universidad. Y como corolario de esta licenciatura, nosotros estamos dictando una diplomatura en deporte, en donde analizamos el deporte desde múltiples facetas. Y al deportista no solo como una empresa, sino como un individuo que también tiene, digamos, todo un entorno de factores que lo están influyendo. Entonces, a partir de allí, digamos, surgieron distintos trabajos y en este marco surgió este, ¿no? Fundamentalmente porque la pandemia, si bien afectó a todas las actividades económicas en general, también afectó a los deportistas, ¿no? Y, y, y no hay, digamos, no hubo por parte de ningún gobierno ninguna ayuda específica hacia el sector, ¿no? Sí a los clubes, en algunos casos, que contemplaban algunos subsidios, o no pagar la luz, o el gas, o algunos gastos, pero el deportista en sí mismo, nada. Entonces, digamos, bueno, como yo decía, es un trabajo que se desarrolló en el marco de muchos otros, de un ámbito mucho más, de un trabajo mucho más amplio, donde intentamos evaluar los efectos en particular de la pandemia sobre la alimentación, sobre las cuestiones psicológicas del deportista, ¿sí? Sobre cuestiones institucionales, de cómo afectó la pandemia a las entidades deportivas y cómo eso termina afectando al deporte. Así que bueno, digamos, en eso estamos. Bueno, gracias Claudia, muy, muy original y bueno, mostraste todo un trabajo que evidentemente tiene por detrás todo un soporte realmente muy, muy intenso. Y una visión diferente, porque, digamos, hay una cuestión bueno, en términos de salud es clara, ustedes hablaban mucho, sobre todo hablaba uno de los trabajos previos a los beneficios del deporte sobre la salud psíquica de los que practican el deporte, bueno, en general estoy hablando, ¿no? Pero también nosotros en muchos de los aspectos de los trabajos estamos alertando sobre cómo también la salud influye sobre el rendimiento, ¿no? Sobre el entrenamiento y sobre distintos aspectos del deporte. Digamos, la visión del deportista como una empresa también es interesante, sobre los apoyos que tienen, las distintas posibilidades que tienen distintos deportistas de poder llegar, que no todos tienen las mismas posibilidades. Bueno, empezar a pensar en alternativas de cómo hacer esto más homogéneo, ¿no? Mejorar las posibilidades para todos, ¿no? No solo para los que pueden tener dinero para afrontar tiempos, entrenamientos, pagar, bueno, no me voy a extender demasiado, pero digamos, estamos, y es lo que tratamos de tomar o retomar en la licenciatura y en la diplomatura esta de deporte que estamos dictando. Bueno, ya desde ya, bueno, es valiosísimo que desde una universidad pública ustedes estén avanzando con esto y pensando en, bueno, ampliando la mirada y pensando este fenómeno con mayor profundidad, ¿no? Bueno, vamos a abrir acá un espacio, Orlando, José, Claudia, tenemos también invitadas, José, Adelaida, si quieren compartir, intercambiar ideas que se cruzaron, lo que quieran, sumar aportes, siempre acá abrimos el espacio para cada uno, para esos cruces, ideas y propuestas y nuevas ideas, así que quien quiera avanzar,
Quien quiera hablar, adelante. Hola, yo. Sí, Orlando, adelante. Sí, bueno, dos cosas. Una, pues en este trabajo relacionado con los deportes alternativos de José Martín, pues está muy interesante el hecho de que vayamos creando nuevas formas de jugar y por supuesto nuevas formas de hacer en la clase de educación física que también ya es una propuesta contrahegemónica contra los deportes clásicos que vemos toda la vida, ¿no? Eso ya está interesante. Y por lo menos lo que observamos en clase de educación física es que cuando implementamos la metodología activa, pues los mismos estudiantes son quienes van creando los juegos y posibles deportes, ¿no? En un futuro. Entonces, esas propuestas están muy interesantes y lo segundo es que con este instrumento también del cuestionario, a mí me llama la atención porque aquí en México, no sé por allá, pero además del deporte profesional, aquí hay algo que podemos decir deporte semiprofesional. En los deportivos públicos hay muchos equipos de fútbol, de béisbol, cuyos jugadores pues reciben ingresos por esos juegos. Y entonces no solo a nivel profesional, pensando en las ligas de primera división, ahora yo también me interesa pensar, ¿y qué pasó con los jugadores semiprofesionales, al menos aquí en el país, que pues se las vieron muy difíciles, me parece, porque algunos de ellos es su única actividad económica? Entonces, pues sabemos que en el camino están no solo los jugadores, sino las familias que dependen de esos ingresos. Y capaz que por ahí voy a ir replicando ese cuestionario, Claudia, aplicarlo acá en México, a ver qué pasó con estos compañeros. Y yo lo pienso desde la perspectiva como administrador del deporte, que también tengo esas funciones. Y pues bueno, ya indagando a ver qué pasa. Muchas gracias. Sí, Mira, una una cosa, aclaración. Claudia, esperame un segundito antes de que, bueno, decirles que desde Facebook hubo algunos saludos. María Antonio y Pedro Alfonso desde Colombia mandó saludos para Orlando, así que también estuvo activo ahí llegaron algunos comentarios y saludos desde Facebook. Adelante, Claudia, discúlpame te haya Sí, interrumpido. la idea es que nosotros no logramos, bueno, porque bueno, surgió la pandemia y después con esto de los plazos y los tiempos se nos fueron pasando, pero no hicimos, no medimos, nosotros no medimos el impacto. O sea, suponemos que el impacto fue negativo, lo que hicimos fue hacer un cuestionario para medir, o sea, que este cuestionario sirve efectivamente para medir el impacto sobre, en este caso, la variable de rendimiento. Pero para eso tendríamos que hacer un trabajo de campo y hacer este cuestionario, usar este cuestionario para pedir. Así que sería interesantísimo si ustedes lo ejecutan, después compartir los resultados. Bueno, si quieren vamos a ir cerrando. Yo les daría hacemos el último aporte, palabras de cierre de cada uno y vamos cerrando este encuentro. Si queréis empezar vos, José, y después seguimos la rueda por Orlando y Claudia. ¿Empiezo? Sí, sí. Vale. Mi opinión es respecto a los trabajos, son bastante interesantes. Todos ellos fomentan el ámbito de la actividad física y creo que debemos continuar haciendo esfuerzos para seguir mejorando. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, como ha dicho el compañero Orlando,
el deporte este nuevo que está creado. Nos salimos ya de lo habitual, porque si vas a un colegio, aquí en España, la mayoría de los niños quieren jugar a fútbol. Y ahora las chicas, fútbol. Como hemos sido campeones del mundo, fútbol. Estamos haciendo lo habitual. Por lo tanto, yo creo que hay que darle otras nuevas alternativas que puedan vivenciar otras cosas y debemos seguir trabajando en este ámbito. Y hasta aquí sería. Orlando. Sí, claro, gracias. Pues ya nada más para cerrar, nuevamente agradecer el espacio y bueno, a seguir haciendo esfuerzos en el sentido de que los estudiantes generen más aprendizajes, posibilitadores y habilitadores de nuevas propuestas antes que repetir los esquemas que hasta el momento. Muchas gracias. Claudia, cierre. Sí, la verdad que me parece que el punto común o que pueda unir todas las presentaciones tiene que ver con los esfuerzos en profesionalizar tanto la enseñanza como todo lo que tiene que ver con el deporte, desde cualquier ángulo, desde el tema de cómo implementar mejoras en la enseñanza, en los planteles, o cómo desde el deporte empezar a medir cuestiones que impliquen mejoras o estrategias para mejorar la actividad deportiva. Bueno, para cerrar, bueno, un saludo especial en el nombre de Orlando, de Claudia y José, a los equipos que trabajan. En general, la mayoría de los artículos hoy son producciones colectivas, son un montón de mentes pensando, eh, muchos que están trabajando de distintos lugares. Por ejemplo, el trabajo de Orlando fue de investigadores de Uruguay que estuvieron trabajando también en ese trabajo, así que invitamos también a esto de articularse más allá de las fronteras, sobre todo porque tenemos hoy recursos tecnológicos que nos acercan, que nos permiten generar experiencias originales. Y bueno, un saludo especial a todos los compañeros españoles ahí, a José, a todo su equipo que están trabajando a todo vapor. Te comento que mañana estoy viajando no a España, pero estoy yendo a Europa, así que vamos a estar más cerca. Voy a estar, me voy para Berlín, así que vamos a ver ahí qué vemos. Vamos a estar un poco más cerca que desde Cerquita. acá, cerquita. Y bueno, un saludo a todas las chicas allá, de la, de la universidad allá en Bahía Blanca, que han trabajado duramente por este trabajo, que tuvimos varias idas y vueltas y ideas y aportes, y la verdad que ha sido todo muy valioso. Bueno, Muchas gracias. insisto a toda la gente que estamos trabajando ya en próximos números. Nosotros estamos publicando un número por mes. Eso significa un trabajo prácticamente de todos los días, estar recibiendo trabajos, leyendo trabajos, reenviando trabajos. Invitamos también a toda la gente, a Orlando, Claudia, José, a que nos colaboren en revisiones de artículos, que esa es una parte clave para... A mí se me lo han hecho otro reviso. Sí, sí, no, yo siempre insisto, siempre con lo mismo. Yo más que estoy dedicado ahora más que a escribir y a revisar. Así que, bueno, invitamos a seguir ese trabajo que hace José permanentemente, Con gusto, con que gusto. también es una forma de formarse profesionalmente, leer estos trabajos, debatir, cuestionar, aprender de otros, que creo que es el camino que todos, que Claudia remarcó, que todos buscamos en común, ¿no? Que todos tenemos ese camino en común.
Así que bueno, en ese sentido es que cerramos y esperamos volvernos a encontrar en en el próximo encuentro ya para el número de octubre. Así que un saludo a todos.